Bueno, gracias. Ahora sí, la presentación. En realidad la idea es contar uno de los proyectos, que es la Franja del Río, un proyecto que recientemente fue inaugurado, pero le voy a quitar un par de minutos, se lo va a hacer Diego, de la Secretaría de Cultura, pero le quería quitar un par de minutos más, un poco porque me parece que era el momento y también el lugar donde hacer algunas referencias y algunas reflexiones respecto a la planificación estratégica. Un poco ya se dijo antes, pero como lo expresa el video, Rosario es una ciudad multicultural, con desarrollos culturales, con múltiples dimensiones, con múltiples identidades, una ciudad en permanentes cambios, permanentes transformaciones, una ciudad diversa en orígenes, en lenguas, en costumbres, en identidades, en creencias, y eso la hace una ciudad compleja, pero también así como decimos que esa complejidad muchas veces se ve como por dificultades, también las entendemos como oportunidades. Y en esas oportunidades, que entendemos que deben ser transformadas en proyectos, y un poco siguiendo lo que acá se dijo, entendemos la importancia de que esos proyectos en realidad sean políticas públicas además con una visión de largo plazo, y en eso me parece que es un poco el lugar y la discusión que tenemos que dar. Como decíamos, como lo dice ahí también, Rosario tiene una larga experiencia en planificación urbana, casi al mismo tiempo que el CIDEU, 25 años que venimos trabajando en planificación urbana en la ciudad. El año pasado hicimos el tercer momento del plan, la segunda actualización del plan. El primer plan fue en el 98, en el 2008 y el año pasado, el 2018, construimos una visión al Rosario 2030, incorporando nuevas dimensiones. Claramente, en los tres momentos del plan, la cultura pública fue para nosotros un factor clave en lo que implica cualquier transformación de los espacios urbanos o de los equipamientos urbanos, en los procesos de revitalización y en la creación de nuevos espacios. Un poco en esa importancia, porque además creemos que esos espacios públicos, que en esos espacios públicos la cultura es la que también nos va a generar condiciones de convivencia, condiciones de identidad local, y es a lo que hemos trabajado durante tanto tiempo. Por eso también nos parecía importante hacer un repaso muy breve. No voy a entrar en ningún proyecto que no sea el que va a contar Diego, pero sí mostrar en estos 20 y pico de años de planificación estratégica y de políticas públicas sostenidas, porque entendemos que esa es la clave también, la posibilidad de que estos proyectos se transformen en políticas públicas que sean posibles de sostener en el tiempo, que eso es lo que entendemos nosotros garantiza el éxito que básicamente es la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Pasa a la que sigue? Bueno, acá simplemente esto, porque Rosario también, poder graficar de alguna manera, Rosario tiene un reconocimiento, creo que todos lo saben,
desde hace mucho tiempo, lo que ha sido toda la transformación de la Ribera Central, pero un poco también mostrar en esta gráfica que en realidad la cultura la trabajamos en todas las escalas, hablamos de una infraestructura, una gran infraestructura de desarrollo cultural en toda la ciudad. Ahora repasamos los proyectos. Digo, mostrar esa dimensión que entendemos que debe ser trabajado en todo el territorio, en los distintos lugares. Ahí se ve alguna concentración, obviamente, de acciones vinculadas a la costa, a la ribera de la ciudad, porque eso implicó toda la transformación de la ribera central, pero muchos de los proyectos que ahora vamos a ver están localizados en lo que es el área histórica, en el Parque Independencia, un parque histórico de la ciudad de más de 100 años, en espacios recuperados como el ex Batallón 121, me hacía acordar la experiencia de Lanús, el Batallón 121 en espacio del Ejército que fue abandonado y hoy está en proceso de recuperación como nuevo espacio público, el Bosque de los Constituyentes, el acuario en otro sector de la ciudad. Bueno, distintas intervenciones que por eso me importa decir que se desarrollan en todo el territorio de la ciudad. Ahora sí, hacemos solamente un repaso rápido, así le paso el micrófono a Diego, pero sí hace referencia, en el 94, quizás la primera acción que tiene la ciudad, en el medio de una zona portuaria, se desarrolla el Centro Cultural Parque de España, quizás el hito de cambio en la ciudad, ¿no? A partir de acá, en el 98, bueno, ahí está. En el 98 sale ahí medio tapado, pero es el primer plan estratégico de la ciudad, donde incorporaba ya algunos proyectos que al final les voy a mostrar que todavía siguen siendo desafíos, pero que ya empezaban, obviamente, sin ninguna duda, a poner la cultura como uno de los factores claves. El Centro de la Juventud, Centro de Expresiones Contemporáneas, que el proyecto que va a contar Diego es vecino a esto. El Tríptico de la Infancia, que la primera de las acciones es la Granja de la Infancia, en un terreno en la zona oeste de la ciudad, en el 99. El Jardín de los Niños en el Parque Independencia, en ese parque cercano al área histórica. La Isla de los Inventos, una de las primeras, la recuperación de un galpón ferroviario que estaba en desuso también en la zona ribereña. Si bien la política de preservación del patrimonio era anterior al 2004, en el 2004, en el marco del Congreso de la Lengua, el municipio incorpora el tema de la rehabilitación del patrimonio, empieza a tener acciones precisas, concretas en la recuperación del patrimonio de la ciudad. El Museo de Arte Contemporáneo, la recuperación también de un silo abandonado sobre la costa, transformado en un museo de arte. El Parque Nacional a la Bandera, como espacio también de celebración de la Feria de las Colectividades, una de las ferias más grandes de la región. El Museo de Arte a la Vista en el 2005. Es importante simplemente seguir la línea del tiempo. Adelante. La Casa del Tango, también la transformación de una vieja estructura, un tanque de agua del ferrocarril. El Museo de la Memoria, la transformación de un edificio que era del Comando de Ejército, donde había transformado en el Museo de la Memoria. La transformación del Centro Cultural Fontana Rosa, hoy la sede de la Feria del Libro. La plataforma Labardén, también una sala pública donde hay distintas actividades. Adelante, no quiero detenerme en describir ningún proyecto. El Cairo, un cine recuperado como cine público. Las viejas instalaciones que decía antes del Ejército, transformadas en un polo científico-tecnológico. Hoy hay más de 40 empresas locales en ese edificio que se ve ahí recuperado, que eran los pabellones del Ejército, transformado en un espacio para las empresas vinculadas a la ciencia y a la tecnología. Adelante. Esta es la primera etapa de lo que después va a contar Diego, la Franja del Río, los galpones recuperados también del puerto, un acuario en el Parque Alem, en la zona norte de la ciudad. El Parque Héroes de Malvinas, y ese es un museo del deporte. Este también es el espacio de entrenamiento que tenía el Ejército, hoy transformado en parque y en un museo del deporte, que básicamente, no sé si se alcanza a ver en la imagen de la derecha, toda esa estructura básicamente tiene como sentido la posibilidad de montar pantallas y ahí se proyectan los principales eventos deportivos. La recuperación del Parque Independencia, el Rosedar, los viejos espacios, los espacios patrimoniales del Parque Independencia. La ocupación, como lo que llamamos nosotros la plataforma deportiva, que hoy está en proceso de construcción. Ahí se celebró hace unos días el Mundial de Rugby Sub-20. La ocupación del espacio central del hipódromo. El anfiteatro municipal, que también fue recuperado ahora en el 2018.
el Bosque de los Constituyentes, que se preserva el ambiente, pero además se está construyendo ahora un centro de interpretación ambiental. La Biblioteca Argentina, también recientemente inaugurada, se recuperó el valor para la sala patrimonial, pero además se dotó de una ampliación con las condiciones para el guardado de los libros, y algunos proyectos que hoy tenemos en desafío. Estos están en etapa de inicio: la ampliación del Museo Castañino, un museo municipal de Bellas Artes, que va a ser dotándolo de las condiciones que tiene que tener un museo para la guarda de obras a nivel internacional. La construcción de un centro de alto rendimiento deportivo con algunas construcciones, una pileta olímpica en el Parque Independencia también. Y por último, esto que decía al principio, este proyecto es el Puerto de la Música, en lo que se llama la Zona Franca de Bolivia, que fue recuperada. Toda esta era una zona portuaria de Bolivia que estaba en abandono, se recuperó hace un par de meses y hoy estamos también en proceso de recuperación como parque. Y el proyecto del Puerto de la Música, un proyecto del arquitecto brasilero Oscar Niemeyer, que seguimos alentando, que si uno busca, en el primer plan del 98 ya aparecía como uno de los proyectos estratégicos de la ciudad. Pasaron 20 años, lo seguimos sosteniendo y lo seguimos impulsando. Y ahora sí lo dejo a Diego que cuente el proyecto de la Franja del Río. Bueno, gracias. Vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Esta introducción de Pablo realmente nos permite mostrar que en la ciudad de Rosario la cultura, y repito esto que planteaba Pablo, siempre fue una dimensión primordial en toda planificación urbana, no de hace 5 años, sino desde hace 30 años. Y este proyecto, ahí se ven 4 galpones, portuarios, que se suman a toda esta franja del río, con el museo, con el SEC, con el Centro de la Juventud, que en términos quizás inmobiliarios sería una de las zonas de mayor valor del suelo, donde en muchos casos, incluso en algunos momentos hubo disputa acerca de qué hacer con ese suelo, ¿no? Porque tranquilamente se podría haber invertido en vivienda o vendido los terrenos y se podría haber convertido en un puerto madero rosarino, cosa que desde hace 30 años, sin poder usar todos estos terrenos, ya estaba definido que eso iba a ser, en la medida de las posibilidades, infraestructura cultural e infraestructura pública. Y me permito leer un texto muy cortito, pero muy poético, acerca de por qué se llama la Franja del Río, que tiene que ver con los galpones, que está escrita por personas que estuvieron desde hace años pensando y soñando con el uso de estos galpones. Y dice lo siguiente: muchos de nosotros la llamamos así desde hace tiempo. Mirábamos la secuencia de galpones silenciosos, como ese otro país que nos pertenecía, un montaje austero e infinito que nos llevaba al Parque a la Bandera. Los galpones construían un texto, una frase, un camino, otro borde para cuidar el agua. Se los veía idénticos y concatenados, numerados y cíclicos, como si quisieran que leyéramos su consigna de ladrillo visto, chapa y portón. Era imposible separarlos. Depósitos de azúcar a granel, yerba y tantos productos, asilo de trabajos y carga, sudor y esperanza. Era una cinta, una gruesa cinta de infraestructuras vivas, palpitando su giro desde el trabajo a la cultura, desde el encierro cómplice del puerto. Tenían vocación de continuidad y posibilidad de atajo. Mostraban la paradoja de ser un envolvente ámbito secreto y a la vez abrirse al paseo alargado y diáfano de los rosarinos, girando sobre sí mismo para mirar al río. Una ciudad que gira entera produce un cambio en su interior, tan profundo que es posible predecir innumerables fantasías. Los galpones siguen teniendo la memoria de haber nacido frente al río, de haber crecido junto a él, de haber guardado su misterio para el momento en que la vida reversible explotara en vecindad, en ciudadanía. Y hoy podemos decir que estos galpones han explotado en ciudadanía. Les cuento, esto tiene que ver con un proyecto integral
donde hay muchas dimensiones de las que se plantea en la convocatoria a esta red territorial o al documento que presentaron, que tiene que ver con la revalorización del patrimonio histórico. Acá hay una recuperación de todo un espacio libre que estaba anulado a la ciudadanía. Hay todo un entorno, no es solamente las actividades adentro de los galpones, sino lo que implica todo su entorno general, todo siguiendo la costa de la ciudad. Y tiene que ver con una programación conceptualmente, con una multiplicidad de lenguajes artísticos y culturales, donde hay una recuperación de la memoria histórica, donde hay una recuperación de las múltiples identidades de la ciudad y donde hay una conexión y una movilidad urbana a través de la conexión entre distintos territorios de la ciudad. Este proyecto tiene 4 galpones que se siguen conociendo por sus números. Estos números provienen de cuando se usaban como depósitos portuarios, que se veían en los viejos ladrillos existentes, así que se recuperaron también esos nombres, pero en cada uno tienen algunas particularidades. El galpón 11 tiene que ver con las culturas urbanas emergentes fundamentalmente y está más vinculado a las y los jóvenes de la ciudad. Hay como 2 espacios diferenciados. Uno es lo que se conoce como el galpón de la música, donde hay un espacio público-privado, porque también se promueve que haya actividades privadas o se cede a productores de la ciudad para que puedan hacer recitales como en cualquier otra sala. Pero hay toda una gama de actividades públicas como la escuela de rock, la escuela de cumbia, la escuela de hip hop, hay espacios para grabación y distintas actividades, todas relacionadas con la música. Por el otro lado, tiene que ver con todas las culturas, básicamente con el lenguaje digital de la experimentación y el diseño tecnológico. En el galpón 11, como bien decíamos, funcionan también la escuela de animación, la escuela de diseño de indumentaria, la escuela experimental de cine y fotografía, y que tiene que ver que no funcionan físicamente ahí, sino que es el lugar de encuentro. Todas estas escuelas que yo le estoy diciendo se trabaja en todo el territorio de la ciudad, donde semanalmente o quincenalmente o en otros casos mensualmente van al galpón porque nosotros creemos o siempre favorecemos el tema de la movilidad urbana entre jóvenes. Sectores vulnerables o sectores populares de jóvenes, muchas veces la solución fue llevemos la cultura o la alta cultura al barrio, ¿no? Y esto es un poco todo lo contrario, sino desde la recuperación de las identidades barriales y multiculturales, porque tenemos también sectores indígenas, que vayan para el centro de la ciudad. Y realmente es muy valorado por los propios jóvenes. El Galpón 13 quizás es una de las novedades más importantes, que se los recomiendo que esto va a estar abierto, porque todo este espacio también, como es el tríptico de la infancia, ustedes, muchos de Buenos Aires, en los feriados largos van, o en las vacaciones de invierno van a Rosario, cordobeses también, y disfrutan mucho de estos espacios del tríptico de la infancia. Hoy tienen toda la franja del río también para recorrerla. Y el Galpón 13 es una construcción muy innovadora que la denominamos la mutualidad. Y es una especie de banco o almacén del tiempo. Esto es un espacio fundamentalmente que va a ser de gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Es un espacio que nosotros brindamos para hacer campañas ciudadanas, donde cada ciudadana y ciudadano de Rosario van y destinan un poco de su tiempo para distintas campañas solidarias. Tejer, donación de ropa, que la convierten en trajes para las escuelas de teatro. Bueno, hay un sinnúmero de campañas ciudadanas que las planifican las distintas organizaciones de la sociedad civil, las vecinales de los distintos barrios y las escuelas de la ciudad.
Es una propuesta básicamente que busca crear nuevas formas de asociación y cooperación entre ciudadanos para impulsar ideas, diseñar estrategias y proyectos colectivos. Por último, el tercer galpón, que es el galpón 15, que tiene que ver con el cuerpo y sus lenguajes. Allí funciona lo que ya hace varios años estaba funcionando, pero en otros lugares, que es la Escuela Municipal de Artes Urbanas, que tiene que ver con la acrobacia, con la murga, con el teatro, con los clowns, etcétera, etcétera. Y donde se le suman distintas expresiones y particularidades que tienen que ver con el cuerpo. Y no solo en términos artísticos, sino con distintas formas de pensar el tema del cuerpo, como hoy son las caminatas, cuestiones saludables, el yoga, el trabajo preparto con mujeres. Bueno, hay un montón de iniciativas que tienen que ver todo con el cuerpo, y además en paralelo, en la otra mitad del galpón, se ha cedido a una compañía, a uno de los exdirectores del Cirque du Soleil, que ha realizado una función, una obra teatral que ahí está, que se llama Vanguard, que recupera la identidad o parte de la identidad de Rosario, que tiene que ver con el río, y hay todo un espectáculo circense de eso, con la obligación que impuso el municipio de Rosario, que tenía que ver que todos los actores y actrices y acróbatas sean de la ciudad o de la provincia de Santa Fe. Entonces, en su totalidad es personal santafesino o rosarino. Y por último, el último galpón, el galpón 17, que lo denominamos el mercado de frutos culturales, promueve y fortalece lo que todos conocemos como industrias creativas, ¿no? Esto se ha hecho una convocatoria para distintos emprendedores, artistas, colectivos, individuales, etcétera, donde se ha hecho una gran feria a partir de un programa provincial que se llama Espacio Santafesino, donde de jueves a domingos, y ya, bueno, estas son imágenes muy nuevitas de esta feria, donde participan editoriales rosarinas, diseñadores, sellos independientes discográficos, talabartería, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta obra, como para ir cerrando, implicó toda una recuperación de estos galpones. 2 de estos 4 poseen la totalidad del subsuelo, totalmente nuevo y recuperado. Y esto llevó casi una inversión de casi 30 millones de pesos, financiados todos exclusivamente por municipio y provincia. La gran mayoría de las obras que presentaba Pablo fueron casi todas asumidas con recursos, con presupuesto municipal y o provincial. Así que ahora que se acercan las vacaciones de invierno, aprovechamos para invitarlos y hacer turismo dentro de la ciudad, y que puedan disfrutar de esta nueva franja del río. Muchas gracias.